Desde que yo era niño, mis padres me llevaban a la iglesia y no crean que yo quería ir, no, porque como todo niño yo prefería quedarme jugando. En mi época había vigilias. ¿Hay alguien aquí que sea creyente desde hace más de 20 o 30 años? ¿Se acuerdan de las vigilias? Hoy en día se acabaron o disminuyeron, pero en mi época era muy normal que los viernes hiciéramos vigilias. Comenzaban a las 7 u 8 de la noche y terminaban a las 5 de la mañana del día siguiente. Y mi papá no nos dejaba que nos quedáramos en casa jugando videojuegos, ¿no? Nos llevaba la colchoneta a la iglesia. ¿Quieres dormir? Bueno, vas a dormir, pero en la iglesia, dentro del altar. Yo crecí en ese ambiente y en ese ambiente, aun cuando yo muchas veces fui sin querer porque yo era un niño y mis padres tenían autoridad para llevarme, o sea, yo estaba bajo la autoridad de ellos, en ese ambiente yo recibí palabras. Entonces yo no soy fruto de mis capacidades, yo no soy fruto de lo que estudié, yo no soy fruto de una bendición diferente como que Dios me miró y gustó más de mí que de otro, yo soy fruto de una palabra. Tus inquietudes, tus dudas, tus tormentos son la prueba de que tú todavía no confías en la palabra, porque quien tiene una palabra y cree en ella ya no siente miedo como sienten los demás, ya no tiene dudas como tienen los demás, ya no se siente inquieto como otros se sienten, ya la ansiedad no encuentra más espacio en ti porque tienes una palabra y crees en ella. Ahora, la palabra que está sobre tu vida amenaza a muchos y tienes que estar preparado para ser perseguido, aunque no tengas la madurez para entender el motivo de esa persecución. Jesús a sus 12 añitos no tenía ninguna madurez para entender por qué debía huir hacia Egipto. Pero la palabra que él cargaba amenazaba el poder de algunos. La palabra que tú cargas no solo te protege, sino que también provoca. Causa provocación. ¿Cuántas personas creen ustedes que se levantaron contra mí? Si tú me estás viendo hoy es porque seguramente gustas de mí, pero hay mucha gente que me odia. ¿Cómo es posible que el mismo Tiago, al que muchos aman, tiene también muchos que lo odian? Porque la palabra que está sobre mi vida puede atraerte a ti, pero amenaza a otros, provoca a otros. Y todo lo que necesitamos es tener una palabra sobre nuestra vida, solo que esas palabras no se dan en cualquier lugar. Tú puedes buscar a Dios en cualquier lugar. Dios está en todas partes, ¿sí o no? Claro que sí. Si hay alguien en este momento en Cracolandia que clama a Dios, ¿será que Dios va a salvarlo? Sí, inmediatamente. Dios está en todas partes, pero Él no habla en todas partes. Él es soberano y habla donde quiere. Nosotros no somos nadie para determinarlo, pero bíblicamente, según las estadísticas bíblicas, podemos ver que Dios habla en lugares específicos. Generalmente Él se manifiesta, o sea, Él habla en ambientes creados para que Él sea escuchado. ¿Por qué estamos todos reunidos hoy aquí? Porque nosotros queremos crear un ambiente para que tú escuches la palabra. Y si tú recibes una palabra, ¿qué es recibir una palabra? Una dirección divina sobre tu vida, sobre tu futuro. Con eso ya tienes garantizado el 90% de tu vida. Porque quien tiene una palabra tiene todo lo que necesita para comenzar a caminar ahora, porque ya fue direccionado. Tiene la seguridad de que las cosas van a suceder. Lo gracioso es que la palabra revela el destino, pero nunca revela el proceso. La palabra sobre la vida de José fue así: José, ellos van a inclinarse ante ti, o sea, tú vas a gobernar. Perfecto. Pero si Dios le hubiera dicho, claro, pero para eso vas a tener que aguantar, vas a ser vendido, vas a sufrir injusticias, vas a caer preso, le hubiera dicho, ay Dios, mejor dale esa palabra tan linda a uno de mis hermanos. Dios revela el destino, pero no muestra el proceso, porque el proceso es algo de lo que tú querrías huir si te mostrara lo difícil que va a ser. Pero el proceso es lo que te entrena para vivir la palabra. El proceso te entrena para vivir la palabra que Dios tiene sobre tu vida. O sea, todo lo que yo pasé en mi vida, que durante ese tiempo yo lloré, reclamé y dije, Dios me abandonó. Cuando quebré, yo dije, Dios me abandonó. Hoy en día yo sé que Dios estuvo siempre a mi lado. Porque si yo no hubiese pasado por eso, si yo no hubiera sufrido lo que sufrí, no tendría hoy la experiencia para vivir la palabra que tenía sobre mi vida. No sirve de nada que tengas una palabra y no tengas la experiencia para vivir esa palabra, la expertise para vivir esa palabra. Porque ¿para qué me serviría a mí tener una palabra de que iba a ser predicador y que mucha gente me iba a escuchar si yo no supiera hablar en público? Existen cosas que Dios te da y otras tú las tienes que desarrollar. Y si yo no venciera el miedo o la timidez,
Yo no podría estar aquí arriba por más que yo cargara una palabra. Existen cosas que tú haces y otras Dios ya realizó en tu vida. Si te fijas, Jesús tenía una palabra, la palabra de que Él sería guía para Israel. ¿Cuál es la primera vez que Él aparece después de su nacimiento, según la Biblia? ¿Cuál fue esa primera vez? ¿Quién se acuerda? En el templo a los 12 años. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué estaba haciendo Él allí? Enseñando a los doctores de la ley. Lucas 2:47. Y todos se admiraban con la inteligencia de Jesús. Después de eso, ¿cuándo apareció nuevamente? A los 30 años. Fueron 30 años de preparación para 3 años de ministerio. O sea, que hasta Jesús, que es nuestro mayor ejemplo, se preparó al máximo. Estuvo más tiempo preparándose que ejerciendo la palabra que estaba sobre su vida. Él fue guía sobre Israel, sí. Fue salvador de los judíos, sí. ¿Es rey de las naciones? Sí. La palabra se cumplió, pero él hizo su parte. Estuvo preparándose durante 30 años, aun cuando él era el Hijo de Dios. Él fue ejemplo en todo, dice la Biblia. Él no necesita bautizarse en el Jordán porque él no tenía pecado. Y cuando Juan Bautista intentó no bautizarlo, él le dijo, hace eso para que se cumpla toda justicia. O sea, que sea justo para todo el mundo y que todos entiendan que yo debo ser un ejemplo en todas las cosas. O sea, lo único que puede impedir que tú vivas la palabra que está sobre tu vida, porque yo declaro que va a venir una palabra sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu vida financiera, la única cosa que puede impedir esa palabra no es el diablo, no son tus enemigos externos que intentan derrumbarte, no son las trampas que te ponen en el camino. Las únicas cosas que te pueden impedir vivir esa palabra es la falta de preparación para ella. Y la falta de preparación comienza cuando tienes falta de fe, cuando ya no crees en la palabra y ni siquiera te preparas. Entonces, hoy yo estoy aquí predicando para ustedes y para millones de personas en Internet. A veces uno de nuestros videos en una semana alcanza 35 millones de personas. Pero antes, cuando yo solo tenía una palabra, yo predicaba solo en mi cuarto frente al espejo. ¿Cuántas veces yo prediqué frente al espejo? Yo me profetizaba a mí mismo y yo mismo me caía con mi propia palabra. Demasiado fuerte. Yo decía, caramba, este sí que es un hombre de Dios. Porque cuando tú te comienzas a preparar, le estás mostrando a Dios que tú creíste en la palabra. ¿Cuántas veces recibí palabras proféticas cuando era adolescente, cuando era un jovencito? Y por eso es que yo creo tanto en el poder de la palabra, porque lo que yo estoy viviendo hoy es fruto de las palabras que recibí, pero también porque frecuenté ambientes donde esas palabras llegaron hasta mí. Yo no estaba en un baile, estaba en una vigilia, donde las palabras venían sobre mi vida. Yo recibí muchas palabras y decía, como seguro tú le vas a decir a mucha gente, yo pensaba, bueno, debo entrenar para hablar en público porque soy malísimo hablando en público. Escucha, vas a ser un hombre de excelencia, vas a ser muy exitoso financieramente. Cuando yo recibí esas palabras, yo era pobre, vivía en un suburbio de Río de Janeiro y mis sueños eran, yo me acuerdo que, te voy a contar uno de mis sueños para que veas. Yo decía, un día me voy a casar. Y en mi nevera siempre voy a tener un pote de helado y un pote de pasoca encima de la nevera. Ese era mi sueño. Nunca va a faltar helado y pasoca en mi casa. Lo declaro, así pensaba yo. Dios es testigo de eso. En mi mente yo tenía lo siguiente, si no falta helado y pasoca, que es un dulce típico de Brasil, para echarle al helado, yo soy rico, todo está bien. Por eso es que la Biblia dice que los caminos de Dios son mayores que los nuestros y los pensamientos de Él son más elevados que los nuestros. Si fuera por nuestros pensamientos, seríamos 10 veces menos de lo que somos hoy. Ponte a pensar en las cosas que tú has deseado para tu vida y cómo Dios te ha dado mucho más. Y por haberme expuesto a ambientes donde recibí esas palabras, yo comencé a creer en ellas. Entonces, cuando pasaba por severas dificultades financieras, yo pensaba lo siguiente, esto necesita ser mi entrenamiento. Yo puedo sufrir, puedo llorar con esa dificultad o puedo entender que Dios me está entrenando porque Él me lo prometió. Él me prometió que yo sería próspero.
Entonces yo estudiaba el problema financiero por dentro. ¿Por qué estoy pasando por este problema? Y allí reconocía muchas cosas. Primero, gasté más de lo que tenía. Sobregiré mi tarjeta de crédito. Recuerdo que un día fui 2 veces a un restaurante que no podía pagar, pero como estaba con alguien que quería impresionar, fui y comencé a darme cuenta que los errores eran míos. Entonces, no puedo hacer más eso. Yo comencé a autoanalizarme y a darme cuenta que ni siquiera eran ataques del enemigo, sino burradas mías. Y allí fue cuando comencé a enderezar mi vida, porque yo quería que aquella palabra se cumpliera, y para que se cumpliera yo solo necesitaba hacer una cosa: entrenar, creer y entrenar. Repitan conmigo: creer y entrenar. Tanto ustedes que están aquí como los que me están viendo por internet, quiero darles un consejo en este momento. Aprendan a compartir lo que tiene sentido para ustedes. Si esta palabra tiene sentido para ti, compártela en este momento con el mayor número de personas. Hay gente que todavía no han entendido el poder de un mensaje, el poder de una palabra, y necesitan escuchar algo como esto. Entonces copia el link y compártelo con el mayor número de personas, porque este es un mensaje que necesita llegar al mayor número de personas. Hazlo ahora. Herodes se pone furioso cuando percibe que la palabra se va a cumplir. Presta atención. Él no se enfureció porque nació un niño en Belén. Él se enfureció porque había una palabra que decía que un niño que iba a nacer en Belén sería el Salvador de Israel. O sea, la furia que hizo que él mandara a matar a muchos niños fue porque él se dio cuenta que el cumplimiento de la palabra había llegado. Ahora grábate esto. Cuando la palabra que cargas sobre tu vida, porque déjame decirte algo, hay palabras que tú cargas y ni siquiera sabes, porque hubo personas que oraron por ti y tú ni te acuerdas, hubo gente que oró por ti y tú ni te enteraste. Hay palabras que tú cargas que ni siquiera sabes, hay palabras intencionales, y yo creo que ambientes como este en el que estamos ahora cuando predicamos, ambientes como la conferencia Destino, son ambientes intencionales para que tú recibas una palabra. Existen palabras que son directas cuando llega alguien y te da una palabra divina, y existen palabras que son lanzadas para todo el mundo, pero tú la agarras para ti, porque lo que determina todo es la fe. Es la fe. ¿Cuántas veces yo estaba escuchando una prédica, sentado en el público, daban una palabra para todo el mundo y yo la agarraba y decía: esa palabra es para mi vida, esa es la palabra profética para mi caminada en esta tierra, la agarré para mí y se cumplió en mi vida? La fe es lo que determina. Herodes se pone furioso porque se acerca el cumplimiento de la palabra. Cada vez que la palabra que tú cargas, aunque lo sepas o no, esté próxima a cumplirse, va a venir una furia de muerte sobre tu vida. Ahora déjame comenzar a hablarte en serio sobre el mundo espiritual. La Biblia no miente. Cada vez que tú entres en una furia, en un problema grave, donde tú digas: Dios mío, nunca había pasado por algo tan terrible, es porque estás muy cerca de que esa palabra se cumpla. ¿Quiénes lo creen? ¿Quién cree en eso? Estás muy cerca de que se cumpla la palabra que cargas. A veces todo está grave y tú dices: Dios mío, ahora esto se acabó todo para mí. Estoy en el fondo del pozo. Yo pensé justamente así en 2014. Dije: está listo, todo se acabó para mí. Nunca más van a decir mi nombre. Yo decía lo siguiente: Dios mío, yo trabajé tanto, pero por haber quebrado así, mi nombre va a ser arrancado de esta tierra. Me imagino que Dios se reía en el cielo diciendo: no, hijo mío, en la mayor presión está llegando el cumplimiento de la palabra que tú cargas. Estoy sacándote de un lugar donde tú crees que estás bien para colocarte en un lugar perfecto. ¿Cuál es el lugar perfecto? El centro de tu propósito. Eso para lo que fuiste creado. Tú naciste para un propósito y solo en ese propósito te vas a sentir realizado. Tú puedes tener pequeños resultados en otras cosas y creer que así estás bien, pero solo en tu propósito vas a sentirte realizado. Solo en tu propósito. Llegó el momento en el que necesitas decidir si quieres continuar teniendo resultados en pequeñas cosas o vivir tu propósito en esta tierra. Para vivir tu propósito en esta tierra necesitas cumplir la palabra que cargas. ¿Cuál es la palabra que cargas? Todo sucedió en la vida de Jesús a pesar de las dificultades porque Él tenía una palabra. 500 años, bueno, mejor dicho, desde Génesis está incluido Jesús en la Biblia. De alguna forma, desde Génesis, la Biblia está revelando a Jesús, pero 500 años antes de que Él naciera es cuando queda claro que vendría a la tierra
alguien que sería un guía, un salvador, un redentor. Isaías lo dejó claro 500 años antes. Los profetas comienzan a declarar, pero cuando se aproxima el tiempo de cumplimiento viene la persecución. Voy a repetir, cuando se aproxima el tiempo de cumplimiento viene la persecución. Algunas veces, ¿quién aquí ya fue perseguido sin motivo? Dios mío, me están persiguiendo y yo no hice nada. ¿Alguien ha pasado por eso? Ponte a pensar qué sucedió después de eso. A ver si no estás de acuerdo que fuiste promovido de alguna manera. Es matemática simple. Tú comienzas a ser perseguido porque aunque no lo sepas, estás cargando alguna palabra y esa palabra incomodó a un perseguidor. Y tú ni cuenta te diste. Jesús tenía solo 2 añitos, no tenía ni cómo percibir lo que estaba pasando y aún así tuvo que huir. O sea, Dios permite estas persecuciones para sacarte de un lugar y llevarte a otro. Yo lo llamo zona de expulsión. Es cuando tú no lo harías por libre y espontánea voluntad. Entonces Dios manda una persecución, permite una persecución en tu vida para poderte colocar justamente en el lugar que Él quería. Y cuando tú llegas a el lugar que Él quería, es cuando las cosas comienzan a suceder de verdad. Las cosas comienzan a suceder de verdad. Y esta mañana quiero que te grabes lo siguiente. Jesús murió a los 33 años de una forma en la que a nadie le gustaría morir. Pero la palabra que había sobre su vida no era que él iba a morir bien bonito y viejo. La palabra que había sobre su vida es que él sería el Salvador del mundo, muriendo en la cruz y muriendo joven. ¿Él cumplió su propósito? Sí. Martin Luther King Jr. murió a los 39 años de edad asesinado de un tiro. ¿A alguien le gustaría morir a los 39 años asesinado? A nadie. Yo les pregunto a los que conocen su historia, ¿será que él cumplió su propósito en esta tierra? Sí. ¿Cuál era el propósito de él en esta tierra? Traer igualdad. Hacer que los derechos civiles fueran iguales para negros y blancos. Y el sueño de un hombre logró que todos los negros pudieran tener los mismos derechos que los blancos en una época de segregación racial en los Estados Unidos. Entonces, él murió joven, murió asesinado, pero cumplió su propósito. No todo el mundo va a recibir una palabra de longevidad. Por ejemplo, David murió viejo, con largura de días, próspero, y la palabra que tenía sobre su vida se cumplió. O sea, no existe una promesa de longevidad, pero existe una promesa de cumplimiento de propósito. ¿Quieren que les cuente una historia todavía más fea? ¿Saben cuál era la palabra que había sobre Sansón cuando nació? Ese va a ser el hombre que va a liberar a Israel de la mano de los filisteos. Pero Sansón llevó una vida lejos de Dios, teniendo todas las oportunidades. Era juez de Israel, tenía un título, tenía un don de fuerza fuera de lo común. La Biblia dice que no había nadie físicamente más fuerte que Sansón, pero prefirió llevar una vida lejos de Dios y con prostitutas. Y debido a una de ellas, Dalila, su fuerza fue robada, le arrancaron los ojos y comenzó a ser humillado. Su vida terminaría como el bobo de la corte, un hombre que era juez en Israel en aquella época. Juez en Israel era el cargo más importante de toda la nación. Él terminaría como el bobo de la corte, todos burlándose de él, humillándolo, con sus ojos arrancados. Pero dice la Biblia que él hace una última oración pidiéndole a Dios, Dios, por última vez dame fuerzas. De nuevo, solo hoy, no te pido más nada. Dios le devolvió su fuerza, aún con su cabeza rapada, porque su fuerza estaba en su cabello. Él coloca las manos en las 2 columnas que estaban en aquel palacio y derrumba el palacio con todos los príncipes, los capitanes del ejército de los filisteos que estaban dentro. Y dice la Biblia, en el día de su muerte, Sansón mató más filisteos que en toda su vida. O sea, cumplió su propósito. ¿Saben cuál es el problema? La palabra de Dios se va a cumplir en tu vida aunque tú hagas todo bien o aunque hagas todo mal, porque Dios es Dios y Él no miente. Si Él lo dijo, se va a cumplir. Ahora, ¿cómo vas a estar cuando se cumpla esa palabra? Es lo que depende de tu comportamiento en la tierra. ¿Cómo? ¿Vas a estar ciego siendo el bobo de la corte? ¿Vas a estar viejo como David, con largura de días? ¿Rico, pasándole el reino a su hijo? Y miren que David falló muchas veces. Yo vine aquí esta mañana a decirte que quien tiene una palabra, tiene todo.
Una palabra sobre tu vida vale más que todo, vale más que la dificultad que estás pasando, vale más que el problema que estás enfrentando. Una palabra sobre tu vida es la esperanza para que continúes caminando. Una palabra sobre tu vida es la certeza de que vas a terminar bien. Una palabra sobre tu vida es la guía, es la dirección, es la luz en el camino para el próximo paso. Todo lo que necesitamos es tener una palabra divina sobre nosotros. La depresión no va a encontrar espacio en tu vida si tienes una palabra. La ansiedad no va a encontrar espacio en tu mente, en tu corazón si tienes una palabra. La inquietud no va a encontrar espacio. Vas a comenzar a honrar a las personas que debes honrar y te vas a apartar de aquellas de las que sabes que te tienes que apartar, porque quien tiene una palabra sabe perfectamente con quién debe andar y con quién no. Yo tengo una palabra sobre mi vida. Yo sé que no debo caminar junto a ciertas personas porque no contribuyen con la palabra que yo cargo, pero ando con otras y hasta con algunas que no me gustan porque no tengo, ¿cómo es que se dice cuando no tienes una afinidad con esa persona? Pero yo no ando con alguien porque tengo o no tengo afinidad, sino porque contribuye con la palabra que yo cargo. Esas son las personas con las que ando. No quiere decir que yo no voy a almorzar con alguien, con un primo que esté en deuda conmigo, con fulano que habló mal de mí. No quiere decir que yo no voy a ayudar a las personas, que no voy a dar mi tiempo para los demás, sino me refiero a tener alianzas, a caminar juntos, a pasar mucho tiempo con esa persona. Con esas personas que yo camino, con esas personas que tengo alianzas, es porque ellas contribuyen con la palabra que tengo sobre mi vida. Cada persona que está en mi equipo, cada persona con la que convivo a diario necesita contribuir con la palabra que yo cargo en mi vida. Yo entreno a mis hijos para que ellos contribuyan con la palabra que yo cargo en mi vida de la misma manera en la que yo contribuyo con las palabras que ellos cargan. Cada uno de mis 4 hijos ya carga una palabra. No porque seamos especiales, sino porque yo expongo a mis hijos a ambientes donde son liberadas palabras. ¿Quieres resolver tus problemas? Comienza a frecuentar lugares donde son liberadas palabras. Y después que la palabra llegue a tu vida, tú solo necesitas hacer 2 cosas: creer y entrenar. Creer y entrenar. Solo eso. Y recuerda que por más que hoy tú no logres ver la luz al final del túnel y pienses que es difícil continuar caminando, el que tiene una palabra tiene todo. Eso nunca ha fallado, créelo. Tú no vas a ser la primera persona del mundo que va a tener una palabra que no se va a cumplir. Esto funciona desde hace miles de años y no va a ser contigo que Dios va a decir, ¿sabes qué? Voy a comenzar a fallarle a los seres humanos. No va a ser contigo, así que tranquilo. Porque aquel que prometió es fiel para cumplir y aquel que comenzó la buena obra la va a terminar.